Yashodhana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Vraja Janaranjana Yashodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Vraja Janaranjana Yashodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Satchri Srimat Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai
ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Sarasvati Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23. La lamentación de Devahuti. Los versos de hoy son el 40, que no tiene significado, y el 41. Cantaremos una vez el 40 y luego cantaremos todos el 41. Lo podéis repetir una vez, pero el 41 será el que cantaremos más. Vaishrambhake Surasane Nandane Pushpabhadrake Manase Chaitraratyecha Sareme Ramaya Rataha. La traducción de Srila Prabhupada: satisfecho por su esposa, disfrutó en aquel palacio aéreo, no solamente en el monte Meru, sino también en los jardines Vaishrambhaka, Surasana, Nandana, Pushpabhadraka y Chaitraratya, y en el lago Manasa Sarovara. Verso 41. Brajishnuna vimanena Kamagena Mahijasa Vaimanikam Atyasheta Charallokan Yathanilaha. Brajishnuna vimanena Kamagena Mahijasa Vaimanikam Atyasheta Charallokan Yathanilaha. Brajishnuna vimanena Kamagena Mahijasa Vaimanikan Atyasheta Charallokan Yathanilaha.
Prajishnuna vimanena kamagena mahijasa vaimanikam matyasheta charallokan yatanila Prajishnuna vimanena kamagena mahijasa vaimanikam matyasheta charallokan yatanila Prajishnuna vimanena kamagena mahijasa vaimanikam matyasheta charallokan yatanila Prajishnuna vimanena kamagena mahijasa vaimanikam matyasheta charallokan yatanila. Traducción y significado por su divina gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prajishnuna, espléndido. Vimanena, con el avión. Kamagena, que volaba según su deseo. Mahijasa, muy grande. Vaimanikan, a los semidioses en sus aviones. Atyasheta, sobrepasó. Charan, viajando. Lokan, por los planetas. Yata, ¿cómo? Anilaha, el aire. Tal como el aire que pasa sin control en todas direcciones, él viajó de esa manera por los diversos planetas, corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio aéreo que podía volar según sus deseos, sobrepasó incluso a los semidioses. Si lo queréis repetir, tal como el aire que pasa sin control en todas direcciones, él viajó de esa manera por los diversos planetas, corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio aéreo que podía volar según sus deseos, sobrepasó incluso a los semidioses. Significado: los planetas ocupados por los semidioses están restringidos a sus propias órbitas. Pero Kardama Muni, mediante su poder yógico, podía viajar por todas las direcciones del universo
sin restricciones. Las entidades vivientes que están en el universo reciben el nombre de almas condicionadas. Es decir, no son libres de ir a todas partes. Nosotros somos habitantes de este globo terrestre. No podemos ir a otros planetas libremente. Actualmente el hombre está tratando de ir a otros planetas, pero hasta ahora no ha tenido éxito. No es posible viajar a ningún otro planeta. Lo impiden las leyes de la naturaleza, que no permiten ir de un planeta a otro, ni siquiera a los semidioses. Pero Kardama Muni, mediante su poder yógico, pudo superar en fuerza a los semidioses y viajar por el espacio en todas direcciones. La comparación que aquí encontramos es muy adecuada. Las palabras Yatha Anila indican que Kardama Muni viajó sin restricción alguna por el universo en todas direcciones, igual que el aire, que es libre para ir por todas partes sin restricción. Vaishrambake surasane nandane pushpabhadrake manase chaitaratyecha sareme ramaya rataha. Satisfecho por su esposa, disfrutó en aquel palacio aéreo, no solamente en el monte Meru, sino también en los jardines Vaishrambaka, Surasana, Nandana, Pushpabhadraka y Chaitaratya, y en el lago Manasa Sarovara. Brajishnuna Vimanena Kamagena Mahiyasa Vaimanikan Atyasheta Charalokan Yatanilaha. Tal como el aire que pasa sin control en todas direcciones, él viajó de esa manera por los diversos planetas, corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio aéreo que podía volar según sus deseos, sobrepasó incluso a los semidioses. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishvaram Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Chatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. El verso 41 explica cómo Kardama Muni superó en poderes incluso a los semidioses. Y esto es así debido a que estaba
situado perfectamente en el yoga y había desarrollado poderes sobrenaturales. En varias partes del Srimad Bhagavatam se mencionan que en diferentes personalidades alcanzaron todos los poderes yógicos, como por ejemplo, comentábamos hace un día o dos, acerca de Maharaj Rishabhadeva, que tenía todos los siddhis. En el Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada habla acerca de este tema, diciendo que los poderes, los Ashtasiddhis, 8 tipos de perfecciones yógicas que alcanzan los yogis que son diestros en la práctica de la concentración, de la meditación y del samadhi, son poderes que pueden sorprender a la gente común, pero que en realidad no son tan importantes. Da el ejemplo de que el yogi puede hacerse más pequeño que lo más pequeño, lo cual le permite entrar por cualquier parte. Si hay una rendija, se puede meter y uno puede decir, bueno, ¿cómo ha entrado este hombre o esta mujer? Se ha metido y si estaba todo cerrado con llave, porque se hizo más pequeño que lo más pequeño y a lo mejor entró por la cerradura o entró por una rendija de la puerta. Srila Prabhupada compara la ciencia moderna con los poderes de los yogis y explica cómo en realidad esos poderes yógicos no son tan importantes porque la ciencia moderna también está desarrollando poderes similares a través de la investigación. Hoy en día encontramos unos túneles espectaculares y en el Néctar de la Devoción Srila Prabhupada menciona los túneles como ejemplos. Seguramente en sus tiempos no habría túneles de kilómetros como hay hoy en día. Incluso tenemos trenes que pueden viajar por un túnel por debajo del agua. Por ejemplo, podéis iros a París, tomar el tren y viajar hasta Londres sin tomar un barco. Y es porque el túnel pasa por debajo del agua. O también lo podéis hacer desde Bruselas. Y cada vez la ciencia está inventando nuevas cosas, nuevas para nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol, porque todos los poderes son otorgados por Krishna, debido a los actos, los méritos que las personas logren en base a su piedad y a su actividad que realicen en este mundo. Tenemos también ahora con las cámaras que se puede ver lo que está pasando en otra parte del mundo. Los gobiernos y también la gente, hay unas leyes que regulan eso, pero se pueden poner cámaras en cualquier lugar y entonces se puede ver lo que está ocurriendo en ese lugar desde gran distancia. Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Y eso es algo que hace
hace 50 años era inimaginable, ¿verdad? ¿Qué decir de ponerte a hablar con alguien que está en el otro extremo del planeta, en Australia? No solamente puedes hablar, sino que puedes verle. Todo eso son diferentes tipos de poderes que por la gracia de Krishna los seres humanos desarrollan. En la Bhagavad Gita Krishna dice: Mata smritir gyanam apohanam cha, que de mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. O también dice: Buddhir buddhimatam asmi, yo soy la inteligencia de los inteligentes. Paurusham Rishu, yo soy la habilidad de los seres humanos. Balam balavatam chaham, kamaraga vivarjitam, yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y de deseo. Lo cual indica que también Krishna regula el otorgamiento de poderes según la capacidad de los seres vivos de utilizarlos. Y según el plan universal, para que todas las almas, digamos, para que se pueda cumplir el propósito de la creación, que es que todas las almas evolucionen gradualmente de regreso al hogar, de vuelta a Dios. O por lo menos para dar la oportunidad a las almas de hacer esto. No es algo obligatorio, es algo opcional que según el Icha Shakti o el propio libre albedrío, valga la redundancia, los seres vivos pueden ejercer dicho derecho. Que Krishna otorga a todas las jivas. Así que Kardama Muni obtuvo poderes sobrenaturales y se entiende que esto está relacionado con la práctica yógica. Y esto me ha recordado algo que aprendí, que presenté en un seminario sobre los Yoga Sutras de Patanjali, cuando estaba en el Bhaktivedanta College. Y justo ayer, por arreglo de Krishna, Vrindavan Prabhu me lo prestó, una edición de los Yoga Sutras de Patanjali que ha traducido un académico catalán, se llama Óscar Pujol, está traduciendo diferentes textos. Tiene un Bhagavad Gita en catalán. Este hombre parece, por lo que pone aquí, que estudió en la Banaras Hindu University, la Universidad Hindú de Benarés, hizo su doctorado allí en sánscrito y está conectado con la Casa Asia. La Casa Asia tiene su sede en Valladolid y también tiene algo en Madrid. Y es un lugar que a veces me he encontrado con algunos representantes y sería bueno que estableciéramos una conexión más cercana, igual es algo que debemos hacer. Y como tenía el texto, lo estuve hojeando, y como el verso habla de los poderes, el tercer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali habla acerca de los poderes, se llama Vibhuti Pada. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 10, también el Señor, Sri Krishna, habla acerca de los vibhutis
o las opulencias suyas. A veces al capítulo se le ha dado el título Vibhuti Yoga, o el yoga de la opulencia del absoluto. Prabhupada lo tradujo como la opulencia del absoluto. Y básicamente lo que nos enseña es que se puede alcanzar el conocimiento de Krishna a través de contemplar sus opulencias. En este capítulo se describen los métodos internos del Ashtanga Yoga, que son la concentración, la meditación y la absorción o el trance. Este académico ha escogido el término para traducir samadhi como la contemplación. A mí me gusta más absorción, pero por la razón que sea, él lo ha traducido como contemplación. Bueno, lo explica más o menos por qué lo traduce así. Pero yo quiero aprovechar que tenemos la edición y está el sánscrito, para que examinemos un poquito de cerca estos tres métodos que cuando se practican conjuntamente se denomina samyama. Samyama se refiere a el control completo del ser. Srila Prabhupada también si buscáis en el Vedabase Samyama, a mí me ha aparecido 78 veces. No las he mirado todas, pero he estado mirando algunas, porque no me gustaba la traducción que él había hecho de Samyama como control. Pero Srila Prabhupada lo utiliza así. Entonces, mirando un poco más de cerca, Samyama se refiere, Sam quiere decir completo, como en Sankirtan, Kirtan completo, Kirtan congregacional, o Samyas, el renunciación completa. Ese sufijo se emplea en muchas palabras sánscritas. Samyama sería como el yama o el control o la regulación completa. A mí no me gustaba el tema del control porque a veces uno puede caer en la idea falsa de que estamos controlando. Pero como en la práctica yógica se habla del control de la mente y de los sentidos, por lo tanto es adecuado el utilizar el término siempre que se entienda correctamente. Se puede decir, bueno, pero nosotros somos bhakti yogis, entonces no, en un sentido nuestro método es diferente, y es cierto, es así. No obstante, son conocimientos o aspectos de la filosofía que se encuentra en la literatura védica en general y también en la literatura Vaishnava, como en la Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, encontramos enseñanzas acerca del yoga. Por ejemplo, Sri Krishna en el capítulo 6 nos habla de esta metodología, y la encarnación del señor Kapiladeva, que además es el hijo de Kardama Muni y de madre de Bhuti, que estamos ahora aprendiendo de sus actividades, habla acerca del servicio devocional, explicando los 8 métodos del Ashtanga Yoga que se encuentran también en los Yoga Sutras de Patanjali, con lo cual el establecer correspondencias no es necesariamente contradictorio.
Si bien es cierto que los Vaishnavacharyas en nuestra línea, siguiendo las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos han enseñado Jnana Karmadi Anavretam, que el Uttama Bhakti, el servicio devocional en su estado más puro, más perfecto, no debe estar cubierto ni por karma, acción fruitiva, ni por jnana, conocimiento filosófico desprovisto de bhakti, ni adi. Adi significa, podría incluir yoga, el control de la mente y los sentidos, el ascetismo, la austeridad, etcétera, que están separados del bhakti. Ahora bien, si estos métodos se emplean en el servicio del Señor, entonces son yukta vairagya, o es el desapego verdaderamente aplicado. Anasaktasya vishayam yatarhanupayunjataha nirbanda krishna sambandhe yuktam vairagya muchyate. Que la verdadera renuncia es aquella que ocupa todo en el servicio de Krishna, entendiendo la relación Krishna-sambandha que todo tiene con Krishna. Y vemos cómo muchas de estas personalidades que aparecen en el Srimad Bhagavatam fijan su mente en Krishna, lo cual es la orden que da el Señor. Mayeva mana adatsva mayi buddhim nivechaya nivasishyashi mayeva ata urdvam nasamshaya. En el capítulo 12 de la Bhagavad Gita, Krishna dice: tan solo fija tu mente en mí y ocupa toda tu inteligencia en mí. De ese modo vivirás siempre conmigo sin ninguna duda. Así que vamos a ver cómo describe el sabio Patanjali, que es el yoga acharya, podemos decir, es el acharya del yoga darshana o del sistema filosófico de la autorrealización y el control de la mente y los sentidos. Dice así, este es el primer verso del tercer capítulo. Los Yoga Sutras tienen 4 capítulos. Dice: Desha Bandhash Chittasya Dharana. La concentración es la fijación de la mente en un punto. Desha es un punto o un lugar. Bandhash lo traduce como fijación. Bandhash también indica el establecer un vínculo. Chittasya, de la mente o la conciencia. Dharana, concentración. El segundo verso describe dhyana, la meditación. Tatra pratyaikatanata dhyanam. La meditación es la continuidad perceptiva en ese mismo punto. Es decir, primero hay fijación de la mente, cuando hay continuidad, eso es dhyana. La única diferencia es que dhyana se extiende más que dharana. Son el mismo método, pero extendido. Tatra, en este punto, pratyaya, de las percepciones, ekatanata, continuidad, dhyana, meditación. Como son sutras, miramos palabra por palabra para nos ayudar a entender mejor.
Y ahora el tercer sutra describe el samadhi. Tadevarta matra nirbhasham svarupa shunyam iva samadhi. Él lo traduce como contemplación, se podría ser absorción, la contemplación, la absorción, el trance, es esa misma, que se entiende continuidad perceptiva, cuando refleja solo el objeto percibido y aparece como vacía de sí misma. El que lo percibe. Bueno, pero es que es muy interesante, por eso he querido compartirlo, porque el sánscrito dice Svarupa Shunyam. Svarupa es el propio Svarupa, vacío. No hay que malentenderlo como Mayavadi, pero hay que entenderlo como vaciarse del ego material, y vaciarse de uno mismo significa que la absorción está completamente en el objeto de meditación. Ya no está en uno mismo, que yo estoy meditando. Uno se olvida de sí mismo y vive, en el caso del devoto, vive en Krishna, no vive en sí mismo, vive en Dios. Es lo que Santa Teresa de Ávila habla de vivir en Dios, en sus escritos y en sus oraciones. Y el cuarto sutra describe el samyama, trayam ekatra samyamaha. La aplicación simultánea de estas tres en un solo punto es el dominio. Traya son tres, ekatra en un solo punto, samyama, el control o el dominio. Es decir, que la práctica yógica clásica no separa la concentración, la meditación y el trance, sino que se practican los tres a la vez. Cuando la fijación es inicial o corta, sería dharana. Cuando la fijación es extendida, es dhyana. Y cuando la meditación se convierte en absorción, es samadhi. Pero la práctica yógica implica practicar las tres, porque a veces hay menos intensidad, a veces más intensidad. Y esto nos puede servir también, aunque es una técnica, y Srila Prabhupada muchas veces deja a un lado la práctica de la Ashtanga Yoga como algo mecánico y enfatiza la devoción, el bhakti, porque el bhakti absorbe de un modo natural la mente en el objeto de servicio y de meditación, pero aún así esta técnica, igual que empleamos en los estados que todavía no hemos madurado, empleamos el conocimiento y el desapego como puntos de apoyo para realizar servicio devocional, de la misma manera también podemos emplear esta metodología, por ejemplo, en el canto del Santo Nombre de Krishna. En la mística carmelitana, ayer vinieron un devoto y un amigo, Venceslao, que vino desde Nerja. ¿Conocéis a Venceslao? Estaba aquí. Él vive en Almería, pero ahora está tiene a la suegra muy enferma y está viviendo en Nerja mientras se ocupan en su última fase de la suegra. Y vino con un amigo, Pepe, José o Pepe, y parece que son muy amigos de hace muchos años, de la infancia, y estuvieron en el seminario juntos. Pepe estuvo 5 años
Y Wenceslao estuvo 12 años en el seminario, que estuvo a punto de ordenarse como monje, como fraile. Y curiosamente, era la tradición carmelitana, de los carmelitas descalzos. Me sorprendió porque yo pensaba que había estado en otro seminario más de estudio. Y los carmelitas tienen una mística que es comparable a la mística Gaudiya Vaishnava, por supuesto salvando las diferencias, pero hay muchos puntos de conexión. Y, por ejemplo, San Juan de la Cruz, en sus escritos, habla acerca de cómo hay que vaciarse. Y ese vaciarse, él no era budista, él habla de relacionarse con Dios directamente, hablan en sus escritos, tanto él como Santa Teresa de Ávila, del alma como la esposa y de Dios como el amado, como el esposo. Con lo cual, su absorción, y cuando escribe, por ejemplo, el poema de Noche Oscura, habla de que sale a buscar al amado que está en el bosque y le pregunta lo expresa en lenguaje castellano antiguo, habla de prado de verduras, o sea, habla de las plantas del bosque y les pregunta si por ahí ha pasado el amado. Es un texto que puede ser perfectamente, se puede presentar en un foro de diálogo interreligioso, comparándolo con la búsqueda de las gopis, cuando van a buscar a Krishna y están también preguntando a las plantas y a los animales del bosque si Krishna ha pasado por allí. Y en esa mística se habla de vaciar todo aquello que no es esencial. Y este vaciar también lo encontramos en el Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami, cuando describe como parte de la práctica de japa, él habla de japa sampati hetavaha, que la perfección del japa se consigue a ver si recuerdo el sánscrito, un segundo. Manaksam haranam shaucham maunam mantarta chintanam adhyagratvam anirvedo japa sampati hetavaha. La perfección del japa se consigue con estos 5 componentes. Manasam haranam se refiere a reformar a la mente. Con el canto de japa estamos reformando porque normalmente la mente es como un perro que está acostumbrado a ir oliendo la orina por todas las esquinas. Más o menos es... ¿Habéis visto los perros cómo son? Que van por ahí oliendo todo y les atrae más el olor a orina y a caca y estas cosas que el olor perfumado. Es el condicionamiento por el tipo de cuerpo que tienen, y la mente es más o menos así, que siempre está, o también en el Bhagavatam y Srila Prabhupada lo comparan a un mono saltarín que va de un lado a otro, saltando de rama en rama. Así que Manas Samharanam, la reforma de la mente. En el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, Krishna habla de esto, en el verso que empieza con la línea Yato Yato Nischalati, cuando quiera y donde quiera que la mente divague debido a su naturaleza inquieta e inestable, uno debe traerla de regreso bajo el control del ser. Bajo el control del ser
En el caso, en la práctica de japa, estamos fijándola en el santo nombre del Señor. El segundo elemento que menciona es mauna. Y mauna es el silencio. Mauna es equivalente a ese vacío. Vaciar lo que no es esencial para que se pueda manifestar el Señor que ya está presente en nuestros corazones y con quien tenemos una relación de amor. Y de hecho ese es el misterio que se describe en el tercer verso del Chatushloki del Srimad Bhagavatam. Yatam hanti bhutani bhuteshu chavacheshu anu pravistani apravistani tattateshu nateshu aham. Que al igual que los elementos entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en el cosmos, los elementos que componen el universo están fuera del mismo, en las capas que lo cubren, entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran. De la misma manera, Krishna dice, yo estoy dentro de todo lo que existe y me encuentro fuera de todo. Y Srila Prabhupada explica que ese es el misterio del servicio devocional, que solamente a través del amor se puede ver a Krishna en todas partes. Los yogis, y con esto ya termino y vemos si hay una o dos preguntas, los yogis practican, hablando en términos generales, muchas veces practican el samyama, concentración, meditación y samadhi, en diferentes objetos de la naturaleza. Y eso les otorga distintos poderes. Y en este capítulo tercero de los Yoga Sutras se describen los poderes de los yogis. Hay toda una lista que dice, por ejemplo, el dominio de la amistad y otras virtudes. O sea, cuando el samyama se fija en las buenas cualidades, proporcionan los correspondientes tipos de fuerzas. El sutra es Maitri Adishu Balani. Maitri es amistad, Adishu otras virtudes, Balani dan las fuerzas correspondientes. Bhuvana Kyanam Surya Samyamat. Gracias al dominio en el sol, a mí no me gusta cómo lo traduce porque dominio del sol no está dominando el sol es el ojo de Krishna, pero es la práctica de que se fija en el sol. Cuando el samyama se practica en el sol, Bhuvana Kyanam Surya Samyamat, se obtiene el conocimiento de los planetas. Al meditar en el sol se revela el conocimiento de los planetas. Y así con cada una de las prácticas se logran diferentes poderes. Pero Srila Prabhupada nos enseña a rechazar esos poderes porque los poderes nos pueden distraer de la meta deseada. Y en el primer capítulo se describe Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhanat, que la perfección del Samadhi, que sería aplicable también a la perfección del Samyama, se logra cuando se lleva a cabo la entrega del ser. Es decir, que si no hay bhakti, no se puede lograr la perfección del samadhi. Y esa es nuestra práctica. Nuestra práctica es vaciar todas las cosas que no son esenciales por llenar la mente con Krishna. Pero el vaciar
también es parte del bhakti, no hay que confundirse. Limpiar y sacar la basura es parte del bhakti. No es que yo solamente lleno, también tengo que vaciar lo que impide llenar bien. En el Sri Upanishad se habla de que los procesos de vidya y avidya tienen que entenderse y practicarse paralelamente. Y por eso se habla de principios favorables. Srila Rupa Goswami, en su Upadeshamrita, nos habla de los principios desfavorables que deben evitarse y los principios favorables al bhakti que deben fomentarse. Entonces, bueno, he pensado en compartir un poquito esto porque está relacionado con los poderes que manifestó Kardama Muni, que había superado incluso a los semidioses. Por supuesto, él, al ser un devoto puro, no estaba afectado, no había perdido su estar situado en Krishna y en el ser, precisamente por ser devoto puro de Krishna, pero aún así pudo utilizar poderes que había adquirido en su práctica yógica a lo largo de los muchos años que estuvo practicando. Muchas gracias por la escucha atenta. Si queréis hacer preguntas o comentarios, un par, no muchos por el tiempo. Lo que para personas con condiciones pues no tan ni alguien que no tiene tanto como hincapié en el jnana, y tampoco una persona que no es tampoco muy regulada, por ejemplo, estos procesos, como decía Arjuna, realmente es súper árido, es algo que no es fácil. La grandeza del servicio devocional es que tú puedes integrar todo eso, porque está incluido dentro de tu expresión de devoción hacia Dios, hacia Krishna. Y gracias que tenemos la bendición de que hay personas altamente capacitadas que nos presentan un proceso sumamente asequible a nuestras condiciones pues de desfortunio, porque somos personas que no tenemos grandes cualificaciones, pero por el proceso de escuchar, cantar, aplicar nuestra energía y nuestro servicio en complacer al Señor Supremo y a sus devotos, esos poderes también son asequibles. Es decir, no hay interés, no hay interés en adquirir poderes, pero dan el resultado de que finalmente producen la satisfacción del ser, el vacío del ego, de toda identificación, de pensar que yo realmente me pertenece a algo, soy poseedor de algo. Nada, tú entiendes que todo viene por las bendiciones del Señor. Entonces, claro, yo digo, qué afortunados que hemos tenido a Srila Prabhupada, que nos ha traído toda esta, gracias a los Goswamis que lo han digerido todo, que nos han preparado una condición para cualquiera insignificante, sin ningún tipo de cualificación, podamos acceder al servicio devocional, porque volverse un yogi, vamos, hay que tener mucho puña, hay que tener por ahí mucha y verse un Gianni lo mismo. Somos personas de a pie, somos personas muy normales. Entonces, esa es la grandeza, quería exponer, la grandeza del bhakti, la grandeza de tener un proceso que por el hecho de cantar, comer, bailar, servir, adorar, vamos, lo tienes todo metido. Bueno.
Bueno, era Sí, ese. buena aportación, gracias. Muy buena aportación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? José quiere preguntar, sí. Hare, ¿se me escucha? ¿Sí? Hare Krishna, bienvenido. A mí me gustan mucho estos temas, escucharlos. Voy- eh, sobre lo que mm, sobre lo que transmite la práctica sobre la absorción, eh, meditación y chapa, no comunica si la práctica de la visualización en la deidad de Krishna, ¿se puede reforzar una práctica como esta para aumentar el prema y no caer en un efecto impersonalista? Sí, efectivamente, sí. Se puede caer, ¿no? Por ese vacío que quizá... Sí, pero el vacío es de lo no esencial. Cuando se habla de silencio, es cuando es básicamente es silenciar la mente de de todo aquello que no es el objeto de meditación. El objeto de meditación es Krishna. En el japa es el santo nombre de Krishna, que no es diferente de Krishna. Pero durante el japa, ¿cuánto rato pasamos pensando en nuestras historias? O sea, que lo que voy a hacer luego, que me duele, que me duele el riñón o la muela, o que... ¿Cuánto rato pasamos? Por eso digo, estas prácticas no son poco importantes. Sanatana Goswami habla de ello en Hari Bhakti Vilas, que es nuestro tratado de adoración de deidades. Entonces no hay que subestimar. Es cierto que el Bhakti arrastra, pero el Bhakti también integra todas las metodologías para servir mejor a Krishna. Eso es como el tema del verso del quinto canto, que es muy famoso. Yasasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunais Tatra Samasate Suraha Harafa Bhaktasya Kuto Mahat Guna Manorate Nasati Davato Bahi. Que la persona que practica servicio devocional a Bhagavan, a la personalidad de Dios, desarrolla todas las cualidades de los suras y de los dioses. A veces se utiliza este verso de mala manera, como diciendo, yo pongo el piloto automático, me hago devoto y ya no tengo que hacer nada más. Pero es que parte del bhakti es portarse bien, parte del bhakti es ser buena gente, no machacar al prójimo. Entonces, me explico, o sea, por ejemplo, en el capítulo 12 de la Bhagavad Gita, ¿por qué Krishna describe las cualidades que hacen que un devoto se vuelva querido para él? Porque eso es parte del bhakti. Sino un devoto que tiene esas cualidades es muy querido para mí. Es cierto que las cualidades vienen cuando tenemos devoción por Krishna, también se desarrollan las buenas cualidades, pero también en el nombre de Dios se han hecho barbaridades de matar gente sin que Dios te lo haya dicho y muchas barbaridades en el nombre de Dios. Entonces hay que tener cuidado y hay que afinar bien. Yo puedo también decir, hago bhakti y no me tengo que preocupar de nada más, es cierto, pero hay que hacer bhakti bien. Y si se hace bien, integra el jnana, el yoga, todas esas cosas se convierten en angas del bhakti, porque se emplean única y exclusivamente en el servicio del Señor. Lo que se rechaza por Rupa Goswami es aquello que cubre el bhakti. Jnana karmadi anavritam. El jnana, el karma, el yoga no debe cubrir el bhakti. Pero si el jnana, karma y yoga se convierten en angas del bhakti
como Kapila Deva lo explica en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, entonces nos ayuda a mejorar en nuestro servicio devocional. No sé si eso ha respondido a la pregunta. Nitiangi tiene una pregunta. Nitiangi, ¿puedes abrir tu micro y hacer la pregunta? Un teléfono al lado y sonando así cada 2 por 3, eso te aparta, te despista y eso, pues si nos podía dar algunos otros consejos así para llevar la vida en la sociedad en la que estamos. Yo no sé si puedo aconsejar, cada uno se tiene que administrar su vida según su propia situación, no, bueno, pero yo puedo compartir lo que yo hago, que a mí me funciona, y luego ya cada uno que vea cómo. O sea, yo el teléfono normalmente lo tengo en modo avión y lo abro cuando lo necesito utilizar para hacer algún servicio, para comunicarme o para... Mantengo comunicación con mucha gente, pero normalmente lo tengo en modo avión, si no te vuelven loco, ¿sabes? O sea, te están llamando... Bueno, es verdad que yo comunico con muchas personas, pero lo regulo bastante. Luego, por ejemplo, también... En el ordenador tengo un bloqueador de anuncios, AdBlock, que es gratis además, no, a veces me piden dinero, pero yo de momento no le he pagado nada. Entonces, claro, es verdad que luego a lo mejor quieres entrar en una página para ver una noticia o lo que sea y te lo bloquea. Y entonces a veces hay noticieros que si tú o pagas o ves anuncios. Eso es muy típico. Entonces ahí uno tiene que ser cuidadoso y ver cómo negocia esa parte para que no le contamine la mente, porque los anuncios hoy en día muchas veces son un poco grotescos a veces. No siempre, hay anuncios que son más inocentones, pero hay otros que son grotescos. Entonces bueno, hay que administrar un poco los tiempos y las cosas las nuevas tecnologías, de manera que no te haga perder mucho tiempo, que sea útil para servir, pero que no te convierta en un esclavo. Porque además es eso, es que está diseñado y está estudiado para enganchar la mente y tener a las personas moviéndose para arriba y para abajo. Entonces no sé, es lo que puedo decir que a mí me sirve. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, también si puede también comentar así un poquito de que a veces en una persona puede existir el no poder estar en silencio por unas cuestiones de que eso requiere como cierta paz interior que no tiene, y entonces quizás hay que trabajar eso también, porque claro, a veces se puede ser compulsivo, de la misma manera que alguien puede comer compulsivamente, también alguien puede necesitar sonidos y no estar en silencio de manera compulsiva. En la Bhagavad Gita, Krishna dice que, si recuerdo correctamente, de los secretos yo soy el silencio. El silencio nos permite pensar mejor en Krishna. Es bueno el aprender a guardar silencio y a escuchar.
Krishna que está en nuestros corazones y con silencio escuchamos mejor. Y nuestro proceso empieza escuchando. Entonces, aprender el silencio es importante. Es verdad que el silencio se logra llenando de Krishna, pero muchas veces tenemos interferencias que nos impiden el poder llenar de Krishna. Por ello es importante el también aprender esa parte de silenciar. De otro modo, Sanatana Goswami no lo hubiera mencionado como uno de los componentes importantes del canto de japa. Maunam mantrartha chintanam. El tercero es meditar en el significado del mantra. Pero para meditar en el significado del mantra hay que callar. A veces decimos, calla, déjame que escuche. Para ya la mente, ¿no? Está asociado, está relacionado. Bueno, vamos a terminar. ¿Hay alguna pregunta más? Vinod Vihari Prabhu. Yo no sé cómo hacéis cuando vienen visitantes. Yo me estoy tomando la libertad de... En Brayamandala a las 9 normalmente el que organiza las clases suele cortar. Pero con visitantes soléis ser flexibles. No, un comentario o una duda, ¿no? O sea que como se hablan de que en Satyuga el proceso de la liberación era a través de la meditación, se entiende que ese todo ocurrió en Satyuga, ¿no? Pero claro, se ve que la práctica de yoga trae consigo unos poderes, o sea que quiera que no, vienen los poderes, ¿no? Eso puede ser un poco negativo, ¿no? En cuanto al progreso nuestro espiritual, digamos, ¿no? Para el acercamiento de Krishna. Entonces, claro, porque entiendo que Kadamba Muni no perseguía esos poderes, lo consiguió porque estaba en práctica de ese proceso, ¿no? ¿Qué solución había para, entonces no el bhakti, cómo decir, bhakti puro y duro, como hablamos ahora en esta época de Kali Yuga, de cantos, de ofrendas y cosas de bailes y todo eso no existía, por lo tanto no podían conseguir el puesto en algo loca? Yo entiendo que sí existía, porque si miramos en el Bhagavatam, por ejemplo, en diferentes eras, se habla del Bhakti, estaba ahí. Lo que pasa es que la gente tenía esa facilidad, que tenían las mentes muy tranquilas, se podían sentar y pensar en Dios tranquilamente. Practicaban su meditación en el Supremo y era como muy natural. Desde niños aprendían esa técnica. Igual que los niños ahora aprenden a usar los móviles desde pequeñitos, pues aprendían a recordar a Dios desde muy pequeños de una forma muy natural. Pero la glorificación de Krishna son métodos que son universales. El Bhakti está desde tiempo inmemorial. Lo que pasa que ahora se enfatiza más porque los demás métodos no nos sirven a no ser que estén muy directamente conectados con el Bhakti. Nos perdemos fácilmente. Bueno, eso es una reflexión al respecto. Jivatadva Prabhu. Un comentario. No hables todavía, hasta que no tengas el micro, si no, no te escuchan. Un comentario solo. Que en otra época no se enfatizara igual el Bhakti que ahora. Lo mismo, lo único que el método era diferente para conseguirlo. Porque en otra época, en la época de la meditación, Satya Yuga, pues se meditaba, aquellos que practicaban Bhakti, que estaban en una sucesión discipular correcta, se meditaban Krishna. Ya viene del señor Brahma, de antes de todas las yugas, ¿no? Y después haciendo ya guías, lo puede hacer por cosas materiales, pero el énfasis, o sea, es lo mismo, es para desarrollar Bhakti. Y luego en Treta Yuga, pues también la adoración de la deidad, pues está ahí para desarrollar amor por Dios. Y ahora en Kali Yuga, pues el proceso es cantar. O sea, el Sravanankirtana, el Harinam. Bailar y comer. Y comer.
En otra época era el mismo, pero digamos que la finalidad es la misma. Y si uno no cumple la finalidad, ya sea cantando o haciendo yagyas o meditando, pues ha perdido el tiempo, ¿no? O ha hecho algún avance, pero no ha llegado a la meta. Muchas gracias. Está hecho para lugares como Andalucía, ¿no? Cantar, bailar y comer. Claro, hay que cantar y bailar para Krishna y los santos nombres de Krishna y comer Krishna Prasadam. Muy bien, muchas gracias. Mañana continuamos. Mañana es Chaitanya Charitamrita, ¿no? ¿Me han dicho? Mañana leeremos de Chaitanya Charitamrita y ya veremos qué sección. ¿Sabemos la sección? O para los que están online, si quieren mirarse el texto. Así los que estáis online, si queréis. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 742. Vale, ¿lo habéis escuchado? Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 7, verso 42, para mañana. Muchas gracias. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande.